¿Cómo están? Yo soy Ana María Girón Corrales y hace un tiempo hice una lista de palabras que me parecen mágicas. Hoy vamos a hacer algo parecido, excepto que es el opuesto, y es que vamos a hacer una lista de palabras que odio. En realidad solamente tengo 3 palabras, la vez pasada tenía 5, porque es muy difícil encontrar palabras que odio porque me gusta ser una persona positiva. Y como acá queremos que el mundo sea un lugar menos hostil, yo no solamente les voy a montar un montón de información como que los va a dejar como ansiosos, sino que les voy a dar una alternativa a esa palabra para que todos creemos comunidad. Muy bien, vamos a empezar el video. La primera palabra que odio es la palabra disciplina. Si yo tengo que escuchar a alguien una vez más diciéndome algo así como la disciplina siempre va a vencer al inserte lo que sea, yo misma voy a soplar la trompeta para que caigan todos los caballos del apocalipsis y destruyan esta vaina desde ya. Desde ya. Es que a mí la palabra disciplina me parece una palabra supremamente hostil. ¿Por qué lo digo? Para esto vamos a remitirnos a la RAE. Yo no soy fan de la RAE. Sin embargo, creo que si nos ponemos a buscar una alternativa para estas definiciones, no, este video se convierte en una cosa que no es. Esto, evidentemente, como se pueden haber dado cuenta, no es una discusión académica. Aunque espero que de pronto algo saquemos de aquí. Vean, en la RAE hay 4 definiciones de la... En la RAE hay 4 definiciones de la palabra disciplina. La primera es doctrina, instrucción de una... ¿Qué? Doctrina o instrucción de una persona. Doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral. Lo segundo es arte, facultad o ciencia, que no es el tipo de disciplina que estamos hablando aquí. Lo tercero es, bueno, eso no tiene mucho sentido, pero es como especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos secular y regular, observancias de las leyes y ordenamiento de la profesión o instituto. Esa no nos sirve, por ejemplo. La que sigue es instrumento hecho ordinariamente en cáñamo. No nos sirve tampoco. Y acción o efecto de disciplinar. ¿Qué pasa? Que cuando yo leo eso y cuando yo escucho eso, para mí todo tiene una relación con la obediencia. Aquí voy a hacer un disclaimer, es que yo estoy hablando de esto en el contexto de las artes, porque entiendo que puede ser diferente para otras cosas, pero a mí me parece que las artes en realidad tienen que ser rebeldes. Si tú atas las artes a la obediencia, como que le quitas todo el sazón, la batería y el reggaetón. Y como que aparte no necesariamente tiene que estar atado a la moral. Entonces cuando hablamos de las artes y lo ligamos a la disciplina, como que le quita todo el disfrute, se vuelve una obligación. Y pues qué mamera hacer como arte por obligación. ¿Qué mamera hacer nada por obligación? Pero a veces hay obligaciones que uno tiene que tener, como, no sé, pagar el arriendo, igual, que pereza, pero pues se entiende. Pero que a ti te obliguen a hacer arte, no, chica, no me parece. Ahora, mi contrapropuesta para dejar de utilizar la palabra disciplina es utilizar la palabra compromiso. Vamos a utilizar otra vez la RAE porque pues aquí no vamos a cruzar fuentes. Aunque en la RAE a veces la definición de compromiso también es como obligación, pero es más porque es sinónimo de disciplina y es como... Eso es todo un problema, porque a mí me parece que es como porque el sinónimo de disciplina es compromiso si son dos cosas distintas. Como que para qué tenemos dos palabras que en realidad son lo mismo. Yo sé que un sinónimo es algo que es o lo mismo o parecido, pero a mí me parece que esa definición en sí no debería ser. Pues como que para qué, repito, para qué quiero dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo. O sea, cuando podría tener dos palabras que signifiquen cosas distintas y utilizarlas de forma más precisa. Pero me desvié, ese no era el punto. Cuando nosotros hablamos de compromiso, hablamos como de una cosa que adquirimos por voluntad propia. Y a mí eso me parece mucho más bonito, porque entonces, por ejemplo, si yo digo como yo tengo mucho compromiso con mi arte, en vez de decir como yo soy muy disciplinada con mi arte, eso quiere decir que es como que yo lo estoy haciendo por voluntad propia, porque yo quiero, como porque lo disfruto. En cambio, la disciplina le quita todo el disfrute a la situación. Es como una promesa, es un pacto que uno hace con uno mismo y dice como yo me voy a comprometer con esto. Pero aparte el compromiso es como mucho más flexible, porque por ejemplo yo puedo decir yo me voy a comprometer a escribir todos los días, no importa si escribo una o 1.000.000 de páginas, el compromiso es escribir todos los días, con tal de que estés haciendo el acto de escribir ya estás nutriéndote. Entonces creo que es una palabra más noble con uno y como que le da menos palo a uno. Pues es que qué mamera la disciplina, es como todo hiciste esto, eres un fracasado. No, chao. Siguiente palabra, pero creo que me va a tocar pausar el video porque se me va a acabar la pila de la cámara. Hemos vuelto. Siguiente palabra, la palabra storytelling. En realidad yo no estoy en contra de la palabra storytelling, sino en contra de la forma en la que se utiliza la palabra storytelling. ¿Por qué? Porque yo estudio una vaina curiosa que se llama narrativas digitales y cada vez que escucho la palabra storytelling siendo utilizada para cualquier cosa, a mí me sale una cana, se los juro.
Primero que todo porque aquí tú hablas español. Como que o sea, sí. Y yo sé que yo soy una persona que habla con muchos anglicismos, pero me puede. Y segundo, porque storytelling literalmente traduce a contar una historia. Contar historias. Como que simplemente hay cosas que no son historias, solo son cosas y ya. Y es como, te juro que el blanqueador de dientes no es una historia. No es, o sea, no es. Es que me pongo mal, me pone mal. Y cuando me refiero a una historia, no me refiero como a una historia de Instagram, me refiero a una historia literal. Es como, no necesita. Y es que yo veo mucho a la gente en redes sociales como, bueno, tú tienes que pensar en cuál es el storytelling que nos vas a contar. Y primero, a mí se me da rabia porque eso es una oración redundante. Porque es literalmente como si estuvieras diciendo como, ¿cuál es la historia que nos vas a contar? Es como, no. Y aparte yo soy como, señora, esto es una tablet. Esto no necesita una historia para venderse. Y aparte es que si nos vamos a poner como más estrictos, la gente yo creo que confunde anécdota con historia. Y creo que eso es lo que pasa. Creo que cuando la gente en el internet de las cosas dice como, bueno, ¿y cuál es el storytelling detrás de esto? En realidad lo que están esperando es cuál es la anécdota detrás de esto. Que aparte igual no todo necesita una anécdota. Te juro que si tú te lo me dices como, yo uso este desmaquillante y quita muy bien el maquillaje, yo voy a hacer como, bueno, lo voy a tratar de usar. No necesito que me eches el cuento. Pero entonces vamos a definir por qué es diferente una anécdota a una historia. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Una anécdota es algo que puede quedar abierto y que puede incluir muchos de los elementos de una historia, como por ejemplo los personajes, armar un escenario, una imagen, un montón de acciones y eventos o sucesos, pero no es una historia, porque al final no está hablando de algo más grande que sí mismo, simplemente es lo que ocurrió. Por ejemplo, si tú me dices, anoche llegué tarde de una fiesta, utilicé el desmaquillante de la marca Pepita Pérez porque me había puesto o sea, como que tú me puedes estar contando todo el chisme completo de qué fue lo que ocurrió y decir como, a mí me pasa que cuando... Como que al final no me estás haciendo como pensar en nada, solamente me estás vendiendo un desmaquillante. Y eso está bien, hay que aprender que eso está bien. Como que está bien que queramos contar una anécdota porque no todo tiene que ser una historia. Y porque al final, si no me está haciendo pensar en algo que es más grande que yo mismo, no es una historia. Y yo te juro que el desmaquillante que tú me estás vendiendo no es una historia. No es una historia. Tampoco estoy siendo la autoridad de las historias, porque entiendo que hay muchos tipos de historias. Pero una anécdota no es una historia. O sea, cuando ustedes están... Y entonces yo sufro mucho cuando de verdad en el internet todo el tiempo me están diciendo ¿cuál es el storytelling detrás de lo que estás diciendo? Y es como, nada, no hay un storytelling, solamente soy yo diciendo algo, no puedo solo decir algo y ya está. Ahora, creo que es bastante evidente la palabra por la que yo reemplazaría storytelling. Primero, por el término en español, contar una historia. Pero segundo, yo lo reemplazaría por la palabra anécdota. Hablemos de cuál es la anécdota detrás de esto, no hablemos cuál es el storytelling detrás de esto. ¿Listo? Muy bien, estamos todos de acuerdo. Muchas gracias, eso estaba esperando. La siguiente palabra y la última palabra hoy es creatividad. Yo ahora cada que puedo hablar de esta palabra con otras personas, lo hago. La palabra creatividad de verdad es que es... No sé cómo explicarlo. A ver, si me den una luz diferente a la que tenías porque ahora tengo mi computadora acá. Lo primero que vamos a hacer es definir la creatividad. Ahora, como con muchas otras palabras en el mundo, definir una palabra es una vaina muy difícil y levanta muchos debates y yo aquí solamente estoy planteando una posible posición. La palabra creatividad hace referencia a la capacidad que tenemos los seres humanos de solucionar un problema complejo con ideas nuevas o innovadoras, ya sea que la innovación de esas ideas sea utilizar cosas viejas que no se hubiera pensado que podrían ser utilizadas para la resolución de ese problema complejo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Capito. Es decir, ¿qué capacidad tenemos nosotros de resolver problemas complejos, ya sea creando algo nuevo o tomando algo viejo para solucionarlo? Eso quiere decir que la creatividad no es algo exclusivo de las artes ni de las mal llamadas industrias creativas. Y yo odio cuando se utiliza la palabra creatividad como para referirse a alguien que trabaja, que es artista o que es diseñador o que trabaja en una agencia de publicidad o lo que sea. Lo odio. Es como que de verdad me da urticaria. Porque, por ejemplo, un programador, un plomero, un doctor, un cirujano puede ser una persona 1800 veces más creativa que el presidente o el ejecutivo de cuenta de una agencia de publicidad o incluso un arquitecto o un diseñador o lo que sea.
cualquier persona en el mundo puede ser más creativa que una persona que está en una industria creativa. Al parecer la creatividad es una vaina como muy compleja que la muchacha ya investigando un montón de tiempo y es como una de esas palabras que aparentemente crean muchas crisis existenciales dentro de la gente que piensa mucho en las palabras o que le gusta mucho el lenguaje. Para la muestra un botón. El punto es que encontré un artículo que se titula La creatividad, genealogía y contextos sociales de un término muy reciente en el español. Esta persona también era fan de los nombres largos, así como yo. Yo les voy a dar un resumen muy machacado de qué es lo que encontré en ese artículo. Resulta que la palabra creativo tiene el sufijo ivo. Yo, repito, voy a machacar mucho estas explicaciones. El sufijo ivo hace que la palabra creativo signifique con disposición o capacidad de crear. Porque claro, crea es el prefijo y crea pues es crear. Creatividad, por otro lado, es prefijo crea, de crea, y sufijo dad. El sufijo dad expresa cualidad. Eso quiere decir que creatividad es la cualidad de ser creativo. Y eso todo junto significa la cualidad de tener la capacidad de crear. Y bueno, por allá en los años donde el latín todavía era una lengua viva, crear era solo para Dios. O sea, el único que creaba era Dios. Eso quiere decir que la palabra creatividad o creativo tenía como un componente ligeramente religioso. Pero por allá en el 1884, según este artículo que yo encontré, la palabra creatividad empieza como a desligarse de su connotación religiosa y se acerca más a una interpretación laica, y es ahí en donde se empieza a asociar a las artes y a la literatura. Y luego llegan los años 50 y los años 60 y Y ahora yo tengo que sufrir cuando todos los días alguien que es mucho más creativo que otras personas no es capaz de reconocer su propia creatividad porque le metieron una imagen en la cabeza de que creativo es el que está sentado editando o sentado en una agencia de publicidad o sentado haciendo un dibujito. Y es como, sí, pero no solamente eso. La verdad es que no tengo una alternativa a la palabra porque si algo me enseñó todas estas situaciones que crear palabras es muy difícil. Y si no, pregúntenle a Michael de Soy 101 cómo le fue tratando de hacer que la palabra tripiante pegara. Solo sepan que si usted es una persona que es chef, bombero, programador, diseñador, ingeniero, yo qué sé, usted también es una persona creativa. No deje que nadie lo convenza de lo contrario. Y ya, eso es todo lo que tengo por hoy para ustedes. Espero que les haya gustado. Cada vez me vuelvo como más youtuber, ¿no? Ahora estoy como a punto de cerrar con suscríbanse. Pero sí, háganlo, por favor. Voy a intentar que ahora en adelante cuando haga una lista como que por lo menos les enseñe algo, porque es que a veces a mí se me olvida que yo digo algo y la mitad de la información está aquí en mi cabeza, pero no la comparto. Entonces no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Igual, me gusta que las cosas a veces no tengan sentido, pero pues a veces sí. Y en fin, los quiero mucho, los TQM. Un besito en las nalgas a todos ustedes. Espero que disfruten su tarde, su mañana, su noche, la hora en la que me estén viendo. Los amo. Bye.